Les invito a que abramos la palabra o pongamos atención, ahí va a estar en la pantalla, creo. Y comenzamos leyendo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, desde los versículos 11 al 13, en la versión Dios habla hoy, y dice así: vino a su propio mundo. Se refiere al Señor Jesucristo, ¿sí? Vino a su propio mundo, pero los suyos no lo recibieron. Pero, bendito Dios por ese pero, a quienes lo recibieron y creyeron en Él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Toma por un momento conciencia de lo que esto significa. A los que creyeron en su nombre, a los que le recibieron, les dio el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Y son hijos de Dios no por la naturaleza ni los deseos humanos, sino porque Dios los ha engendrado. Así como recién decíamos, Dios le da participación a un hombre y una mujer para que puedan tomar parte en el nacimiento de una vida, pero los hijos de Dios están en esta tierra porque Dios, por encima de la voluntad humana, del deseo humano, por encima de lo que pueda planificar un matrimonio, es Dios el que ha engendrado a sus hijos. Es Dios el que ha puesto esa semilla o esa simiente de la nueva naturaleza en cada uno de nosotros. La palabra engendrar significa procrear, significa también propagar la especie. Y el ser humano o la carne se reproduce en carne. Lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y Dios ha engendrado a sus hijos y les ha dado su naturaleza. Así como recibimos la naturaleza humana, esa que viene de Adán, esa naturaleza caída, esa naturaleza que tiene una tendencia al pecado, que es egoísta, que es mentirosa, que es rebelde, así Dios nos ha hecho nacer de simiente incorruptible y nos ha engendrado ¿a quiénes? A los que creen en su nombre y a los que recibieron a Jesucristo. Así que en este punto te pregunto, ¿has recibido al Señor Jesucristo como tu Salvador? ¿Has creído en Él? Porque no te hace una nueva criatura el venir a la iglesia bautista. No te hace una nueva criatura ni siquiera bautizarse. Hoy Blanca se ha bautizado, pero lo hizo porque ha creído en el nombre del único Señor y Salvador que es Jesucristo. Entonces, te pregunto esto porque es fundamental. La eternidad, la salvación, el perdón de los pecados, el estar en paz y a cuentas con Dios, no lo produce una religión, sino que lo produce el Señor, el que nos engendró cuando nosotros creímos en Él y le recibimos. Fíjense lo que dice Efesios 4:24. Y renuévense en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El nuevo hombre o la nueva naturaleza es creado según ¿quién? Según Dios. Nosotros tenemos los rasgos físicos y en el comportamiento también del ADN humano que traemos. Por eso te dicen o nos dicen, qué parecido que sos a tu papá, qué parecido que sos a tu mamá. Tenés la manera de hablar o la manera de pararte de tus padres. O tenés el pelo como tu papá o como tu mamá. Traemos rasgos que son parte de la genética, del ADN humano. Pero Dios
nos ha creado como sus hijos para que se manifieste en nosotros el ADN de Él, esa naturaleza nueva, esa naturaleza espiritual, celestial. El mismo texto en la palabra de Dios para todos dice así: y a revestirse del nuevo ser que Dios creó a su imagen para que practique la justicia y la santidad por saber la verdad. En en Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya. ¿Hechura de quién? Del Señor. Hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Cuáles serán esas buenas obras? ¿Ayudarle a una persona mayor a cruzar la calle? ¿Dar una ayuda económica al que lo necesita? ¿Serán esas las buenas obras? En realidad, hermanos queridos, esas son buenas acciones que las puede hacer cualquier persona. Hasta el narcotraficante puede ser generoso a veces con otras personas. Por supuesto que con sus amigos. Pero las buenas obras que fueron diseñadas de antemano por el Señor para que nosotros andemos en ellas, tienen que ver con que vos y yo, si somos realmente nacidos de nuevo, podamos manifestar el carácter de Cristo. Porque mucha gente da. ¿Te acordás lo que decía Jesús de los fariseos que traían grandes cantidades de dinero y se sentían orgullosos y se sentían tan especiales como el que decía: yo doy diezmos de todo lo que gano, ayuno tantas veces a la semana y no soy como aquellos otros? Entonces, mucha gente puede hacer ese tipo de obras, pero no es esa, o no son esas las buenas obras de las que habla este pasaje. Dios ha puesto su ADN, ha puesto su naturaleza en los que han creído y en los que le han recibido para que manifestemos su carácter, para que manifestemos su bondad, su capacidad de perdonar, para que manifestemos el dominio propio, como ya vamos a ver un poquito más adelante. Esas son las buenas obras que tiene que manifestarse en la vida de alguien que ha nacido de nuevo, de alguien que tiene la nueva naturaleza. Dice en Romanos 8:29, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos, escucha esta frase, conformes a la imagen de su Hijo. Dios, a los que les permitió nacer de nuevo, los destinó para que fuéramos conformes, es decir, tomáramos la forma de aquel que es su Hijo. Pregunta, ¿tendrá que ver esta imagen con los rasgos físicos de su Hijo Jesús? ¿Tendrá que ver con que Dios quiere que nos parezcamos en la sonrisa o en la forma de los dientes a Jesucristo, o a la cara o al rostro de Jesucristo? ¿Tendrá que ver con que nos tiñamos el pelo del color de Jesús? ¿Y si Jesús tenía barba, que nos dejemos la barba? Por supuesto que no. Cuando habla de que seamos conformes a la imagen de su Hijo, entonces Dios ha diseñado que vos y yo, seas hombre, seas mujer, alto, bajo, más gordo, pelado, con mucho pelo, con dientes o sin dientes, podamos manifestar el carácter del Señor Jesús. ¿Se entiende, hermanos? Esto es lo que realmente cuenta, no lo de afuera. Acordate, el que mira lo que está delante de sus ojos, ¿quién es? ¿Dios o el hombre? El hombre. El hombre mira la apariencia, pero Dios mira el corazón. Y Dios está trabajando para que tu corazón, tu interior, sea transformado a la imagen
de su Hijo Jesucristo. Seguimos. En Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4, en la Nueva Traducción Viviente dice: también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. ¿Por qué leo esto? Bueno, porque de alguna manera Jesús nos mostró que así como Él aprendió la obediencia y padeció en esta tierra, a nosotros también nos va a tocar. Si queremos llegar a ser como Cristo y querer tener el carácter más parecido al de Él, tenemos que entender que también estas circunstancias van a llegar a nuestra vida. Pablo habla de pruebas y de dificultades. ¿Quiénes quieren recibir pruebas y dificultades? A ver, levánteme la mano. Nadie, ¿no es cierto? Nadie. Pero los que hemos nacido de nuevo, si realmente hemos nacido de nuevo, hoy podemos entender algo que no entendíamos antes. Como dice Pablo en Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y acá también dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia o paciencia, dice la otra versión. Porque esperamos, aunque nos toquen pasar tiempos que no sean los más gratos, tenemos la certeza, tenemos la seguridad, sabemos que Dios está produciendo algo nuevo, que Dios está trabajando en nuestra vida, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de reaccionar, en nuestro carácter. Y esto me hacía acordar a lo que dijo Jesús en algún momento, cuando pone la imagen del alumbramiento. Dice, cuando una mujer da a luz un hijo, porque ha llegado su hora, ¿qué sienten? A ver, cuéntenlo las hermanas. ¿Es grato ese momento? No, es un tiempo de mucho dolor físico, de mucha consternación, de preocupación. Pero dice Jesús, luego de que nació ese bebé, la mamá prácticamente se olvida de sus dolores o los deja a un costado, en un segundo plano, porque la alegría de que haya nacido un bebé en el mundo es mucho más grande. ¿Les ha pasado, hermanas? ¿Es así o no? Entonces, de la misma manera, hay tiempos. Pablo usó esta imagen, dice, vuelvo a sentir dolores de parto. Y eso que él nunca había parido a un hijo, pero usa la expresión para referirse a tiempos de dolor, tiempos de sufrimiento, de pruebas, de dificultades, que de pronto van a pasar y uno los puede soportar con paciencia porque sabemos que Dios va a producir algo bueno en nuestra vida. Que Dios va a manifestar cada vez más el carácter de Cristo en nuestra vida. Y termina diciendo el texto que la resistencia o la paciencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Carácter. ¿Sabes qué interesante? Los que alguna vez usamos una máquina de escribir, cosa que los jóvenes no han visto sino en museos, pero antes se usaban las máquinas de escribir, ¿sí? ¿Y cómo se le llamaba a cada una de las letras o de las teclas? ¿Alguien sabe? Caracteres. Caracteres. Porque originalmente el carácter era una especie de molde donde se forjaba una imagen sobre el metal. Se ponía el metal
derretido, y cuando se estaba enfriando se le apretaba, se le metía presión con el carácter, por ejemplo, para imprimir la imagen en las monedas. Y lo mismo sucede con la máquina de escribir. Cuando vos apretás una tecla, se imprime, se graba ese carácter en la hoja. Entonces, Dios trabaja con nosotros y a veces tiene que meter alguna presión y nos pasa por hornos para probarnos y para imprimir su rasgo, para imprimir su paciencia, para imprimir en nuestra vida la templanza, el dominio propio, el amor hacia las personas, la capacidad de perdonar, la capacidad de ser mansos y humildes, porque eso no se aprende estudiando la teoría, eso se aprende en la vida. Cuando llegan las luchas, cuando llegan las pruebas, las dificultades. Por eso Pablo podía decir, nos alegramos, nos gozamos cuando llegan estas cosas. Por supuesto, no tiene la misma dimensión de la alegría o del gozo de cuando estás de vacaciones en el río, sintiendo el olorcito del asado que se está haciendo. Qué cruel hablar de asado a esta hora, ¿no? Perdónenme. Pero eso nos produce un tipo de satisfacción física. Acá Pablo está hablando de otro gozo, de saber que se está forjando algo del Señor en nuestras vidas, ¿no? Y Dios hace esto porque después sabe a dónde nos va a mandar y qué va a hacer a través de nuestra vida cuando nos haya capacitado, cuando nos haya hecho pasar por el crisol, cuando haya impreso en nuestras vidas ese carácter precioso. De otra manera, Dios sería injusto. ¿Cómo podría pedirnos Dios que vivamos de una manera si previamente no nos ha capacitado? Es como que vos mandaras a tu hijo de 10 años a que compre algo en el súper o en el kiosco y no le diste el dinero. ¿Cómo va a ir? Pero si vos le das el dinero y él ya ha ido con vos en otras oportunidades y sabe a dónde tiene que ir y con quién tiene que hablar, entonces sí va a poder traer lo que le pediste. Dios no nos manda a ningún lado ni nos pide nada sin antes habernos capacitado. Dios está trabajando en nuestra vida, produciendo paciencia, esa paciencia que forja el carácter para que se manifieste la imagen del Señor, no por fuera, sino en el corazón. En 1 Pedro, capítulo 1, versos 14 y 15, el apóstol dice así: por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia. Fíjense que hay cosas que cuando ignoramos las hacemos de una manera, pero cuando sabemos o cuando llegamos a entender las podemos hacer o practicar de otra manera. Antes hacíamos por ignorancia, ¿qué cosa? Satisfacer los deseos de la carne, nuestros caprichos, nuestros antojos. Y teníamos el yo-yo a flor de labios. Y todo lo hacíamos por conveniencia. Aunque a veces estas cosas afloran, porque en realidad estamos en proceso. Todos estamos en proceso. Pero ahora que Dios ha puesto su naturaleza en nuestras vidas, tenemos que aprender a vivir conforme a la nueva naturaleza. Y en un ejemplo burdo, pero si has renegado, no sé a cuánto les ha pasado, pero a lo mejor el primer auto que compraste, lo compraste con toda la ilusión, pero resulta que era un auto usado porque no te alcanzaba más que para un usado. Y como auto usado estaba bien lavadito y brilloso y adentro le habían echado perfume, pero resulta que a la hora de ponerlo en marcha, cada 2 por 3 se rompe. Y claro, porque ya está viejo, está usado. Y es más lo que te hace renegar y lo que te hace gastar que lo que te da satisfacción.
Ahora, imagínate, no sé a cuántos le habrá pasado, a mí no, pero que vengan y te regalen un auto nuevo. ¿En cuál vas a salir cuando tengas que viajar? Obvio. ¿Quién saldría a un viaje largo encima en el auto viejo cuando sabes que cada 2x3 te deja a pie? Bueno, esto de alguna manera nos puede servir para entender, hermanos, la vieja naturaleza, esa naturaleza humana que heredamos, es como el auto viejo. Nos mete en problemas más de una vez al día, por no decir más de una vez a cada rato. Y Dios nos ha dado una nueva naturaleza. Es como ese auto nuevo que no falla porque está todo en condiciones, funciona como debe funcionar. Entonces, si no seríamos insensatos para usar el auto viejo, sino usar el nuevo, ¿por qué nos cuesta tanto usar o vivir conforme a nuestra nueva naturaleza? Ahí hay una intervención, por un lado del infierno, de Satanás, que quiere seguir recordándonos que somos los miserables, que somos los viciosos que fuimos en la antigüedad, que somos los mentirosos que siempre fuimos, los mañosos, los que hacemos trampa. Eso tuvo un punto final. Dios en la cruz cargó con todas nuestras miserias y le puso un hasta aquí a esa naturaleza pecaminosa. Dios en su cuerpo de carne hizo morir el pecado para que ya nosotros no vivamos de esa manera. Por supuesto, esto no significa que no nos vamos a equivocar más y que no vamos a tener más pecado, pero tenemos que esforzarnos en entender que recibimos de Dios su Espíritu Santo para bien de nuestra vida, para que ya no tengamos que seguir renegando, porque se vuelve a romper algo en nosotros y vuelve a explotar el mal carácter y vuelve a aparecer la mentira y vuelve a aparecer el vicio y le volvemos a dar lugar a las mañas y le volvemos a dar lugar a la rebelión y a todas esas cosas que son de la antigua naturaleza. Por eso te decía, una buena parte la tiene el enemigo que nos recuerda lo que fuimos. Acordate, cuando el enemigo te recuerde lo que fuiste, vos recordale lo que le espera en el futuro y afianzate en tu identidad en Cristo. Hermanos, esto es fundamental para que podamos vivir en victoria. Hemos recibido una nueva naturaleza, de modo que si alguno está en Cristo, ayúdenme, ¿cómo sigue? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero eso lo tenemos que atesorar, lo tenemos que abrazar, lo tenemos que pensar día a día. Tenemos que esforzarnos a vivir según nuestra nueva identidad. Porque la santidad de otro modo sería inalcanzable para nosotros. El hecho de que si en otro tiempo practicábamos la mentira, ahora quede cada vez más lejos. Y te voy a decir algo, por ahí se nos escapa alguna. Ahí, ni bien el Espíritu Santo te trajo convicción de que no dijiste la verdad, da la cara, humíllate y reconoce, dirá, dije algo que no era la verdad. Esa es la forma de ir afianzándonos en la nueva naturaleza. Porque si el viejo hombre o la vieja mujer era una mentirosa y lengua larga, no tiene por qué seguir siendo así ahora. Si antes eras amigo de lo ajeno, ahora ya no solamente que no tenés que robar más, sino que dice Pablo
cada uno aprenda a hacer con sus manos lo que sea útil, no solamente para sí mismo, sino para bendecir a otros. Pero eso es un camino que lo tenemos que decidir cada uno de nosotros a diario. Si antes eras una polvorita porque explotabas cuando se arrimaba el fósforo y decías barbaridades y después andabas llorando por las cosas que dijiste o por las cosas que provocaste, ahora en el Señor tenemos la posibilidad de vivir conforme a la nueva naturaleza y poder hablar lo que sea para la edificación mutua. ¿Dice así o no dice así la palabra? Entonces, empecemos a practicar. ¿Sabes qué? El auto nuevo no tiene mañas. Pero díganme si muchas veces no trasladamos las mañas del auto viejo a un auto nuevo. Y apretamos el embrague a fondo porque claro, en el auto viejo es duro, no funciona, no corta, no entran las marchas. Y entramos al auto nuevo y hacemos lo mismo, apretamos a fondo. Y claro, no hace falta, apenas lo tocas al embrague del auto nuevo ya podés poner la marcha. Y no tenés que acelerarlo a fondo, no tenés que andar haciéndolo tironear. Pero a veces trasladamos las mañas de lo viejo a lo nuevo. Pero en el nombre del Señor vamos a crecer. En el nombre del Señor vamos a seguir afianzándonos en esta nueva naturaleza que Dios nos ha dado. Fíjate, Jesús les dijo a los discípulos, Mateo 5, 44 y 45, yo les digo, escucha bien, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los odian y oren por quienes los persiguen, para que sean ustedes hijos de su Padre que está en los cielos. Para que sean hijos de su Padre que está en los cielos. ¿Qué otra religión pide o demanda semejante cosa de sus adeptos? Ninguna. ¿Saben por qué? Porque ninguna religión cambia la naturaleza. Ahora, cuando nacimos de nuevo y cuando Dios nos da su naturaleza por creer en Él y por recibirle como Señor y Salvador, ahí Dios pone esa nueva simiente y nos capacita para hacer estas cosas que humanamente son imposibles, ¿sí o no? Humanamente son imposibles, pero distinto es si la naturaleza divina, si el carácter de Cristo, la mente de Cristo, el Espíritu Santo están obrando en nuestras vidas. Por eso Dios primero nos capacita, nos provee y después nos manda a que vivamos como es digno de su nombre. El hecho de nacer de nuevo, el hecho de tener a Cristo en nuestra vida como Señor, ¿nos libera de los conflictos interpersonales? ¿Qué les parece? No, definitivamente. Sigue habiendo inconvenientes. No obstante, fíjate lo que dice Pablo escribiéndole a Timoteo. 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿Qué es lo que no nos ha dado Dios? Así que no tenemos por qué manifestar lo que Dios no nos dio. Pero ¿qué es lo que nos dio? Nos dio espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Aquí espíritu puede entenderse como nueva naturaleza. Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino que nos dio por medio de su espíritu la capacidad, la sabiduría, el carácter, la nueva naturaleza para manifestar poder, amor y dominio propio. Pregunta, ¿poder para qué? ¿Para andar haciendo milagros, sanando a los enfermos, liberando a los oprimidos del diablo? ¿Será poder para eso?
No, aunque eventualmente Dios nos da el poder y algunas personas tienen el don o la capacidad especial del Señor, el carisma de Dios para hacer esas cosas. Pero Pablo bien decía, no todos hacen milagros, no todos hablan en lenguas, no todos tienen el don de sanidad. Pero el poder que viene como resultado de la naturaleza divina, es así, o ese sí, el poder ese, nos es dado a todos los que somos hijos. ¿Poder para qué entonces? Justamente para perdonar. Porque el perdón no es un don espiritual como lo es el don de sanidad. El don de sanidad lo tienen algunos. El don de interpretar sueños lo tienen algunos. José y sus amigos oraron, pero Dios le reveló a José la interpretación del sueño. Ahora, el poder para perdonar no es un don, sino es parte del carácter que Dios imprime en nuestra vida. Quiere imprimir en tu vida ese poder para que vos dejes de andar manifestando el resentimiento, el odio, el deseo de venganza, y para que te liberes definitivamente de la angustia, de la bronca, de andar pensando recurrentemente con angustia y con tristeza en la persona que te hizo algo. El poder para decir que no cuando algo no nos conviene. El poder para apagar el dispositivo, la televisión o lo que sea que puede estar metiéndonos en problemas. El poder para no involucrarnos ni con personas ni en situaciones que deshonren al Señor. ¿Qué decidió Daniel? Daniel decidió no contaminarse con la comida del rey. ¿Y de qué manera lo llevó a la práctica? Renunciando a la comida que le mandaban y pidiendo legumbres. Pero ¿cómo vamos a comer legumbres? Si eso fuera necesario, para eso Dios nos dio poder. ¿Te gustaría que Dios te invista de poder? Pero no para que ganes las peleas y andes a los trompadones por ahí. No para que ganes las discusiones. Poder para manifestar la humildad de Cristo. Cristo le podría haber retrucado a todos los que lo demandaban, a todos los que lo injuriaban. Sin embargo, muchas veces se quedó callado. ¿Se habrá quedado callado porque no tenía qué decir Jesús? ¿Porque tenía miedo de la gente? ¿O porque tenía el poder para dejar que el Señor lo defendiera? Él dijo en algún momento, ¿o acaso no creen que yo podría pedirle al Padre y me mandaría 12 legiones de ángeles? Pero eso no está en los planes del Señor para mí. Y para eso hace falta poder. A veces los cristianos nos llenamos la boca proclamando en el nombre del Señor cosas o queriendo cambiar situaciones al usar declaraciones. Yo declaro, yo proclamo, yo ato, yo desato. El verdadero poder, más que para hacer ese tipo de cosas, pretendiendo que vamos a cambiar una situación por lo que decimos, se manifiesta cuando aceptamos con entendimiento que Dios está trabajando en nosotros, por eso ha permitido que pasen algunas cosas. Para eso hace falta poder. ¿Se acuerdan de lo que decía Pablo? Todo lo puedo en Cristo. Pero no era el poder para sanarlos a todos. De hecho, a Tíquico lo dejó enfermo no sé en dónde y a otros no los pudo sanar. Y cuando pidió al Señor por su problema físico, el Señor, ¿qué le dijo?
No le respondió. Así que Pablo no tenía poder para andar haciendo lo que quisiera. Si hubiera tenido poder para lo que quisiera, hubiera usado ese poder para ser librado de las pedradas que se ligó por causa del Evangelio, o de los varillazos que le dieron, o hubiera usado ese poder para salir de la cárcel de una manera sobrenatural. Sin embargo, pasó el tiempo que tuvo que pasar en la cárcel y aguantó los latigazos y aguantó las humillaciones, porque tuvo poder para mantenerse firme aún en los tiempos difíciles. Ese es el poder que Dios nos da. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor. El amor que te capacita para amar a los que son difíciles de amar. Porque claro, ¿quién no ama a la familia? Aunque a veces también les pegamos cada viaba a la familia porque no le ponemos un punto final a nuestro mal carácter, ¿no? Pero digo, el Señor no nos manda solamente a amar a los que nos aman, sino como leíamos antes que Jesús le dijo a los discípulos, ¿a quién hay que amar? Aún hasta los enemigos. Y eso no lo puedo hacer yo, ni lo podés hacer vos en tu fuerza, pero sí lo podemos hacer con esa capacidad especial que nos da el Espíritu Santo. Y para poder amar mejor a los nuestros, varones, que podamos amar con un amor más tierno, más comprensivo a nuestras esposas, y esposas que puedan amar con un profundo respeto a sus maridos, que los padres amemos a nuestros hijos y que no los llevemos a la ira, y que los hijos amen a los padres y que no los provoquen y que no los deshonren. El poder de Dios para amar de verdad viene del Señor. Hoy la gente ama a su mascota y no le importa el que se está muriendo de hambre afuera. Ese amor no viene del Señor. Y eso, lejos de ser amor, es mezquindad, es egoísmo y es egocentrismo. Porque ni a la mascota aman. Cuando la mascota le genera un problema, ¡pum!, se deshacen de ella también. Espíritu de poder, de amor y de dominio propio, es decir, la capacidad en el Señor para sujetar nuestras pasiones desordenadas, la capacidad del Señor para resistir los deseos de la carne, los deseos de los ojos, para poder tener el control sobre todo pensamiento de desánimo, de bajón, de inestabilidad, y para poner en orden nuestro mundo interior. Para poder decirle, como decía David a nuestra alma, bendice alma mía al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Eso es dominio propio. Y la palabra dice que es más fuerte el que logra vencerse a sí mismo o dominarse a sí mismo que el que toma una ciudad. Pero eso viene del Señor. Ese es el espíritu, esa es la naturaleza que Dios nos ha dado. Dominio propio a la hora de comer, a la hora de beber. Porque claro, queremos estar sanos, pero estamos tan acostumbrados a darle con todos los gustos a nuestra naturaleza que no le sabemos poner punto final a la comida. Y después nos lamentamos. ¡Ay, Señor, ayúdame! Me gusta tanto la gaseosa, me gusta tanto la cerveza, me gusta tanto el vino, me gusta tanto la comida, los postres. Dios nos ha dado espíritu de dominio propio, hermanos. Dios ya nos ayudó, nos dio la capacidad para ponerle límite a esas cosas. Dios nos ha dado la capacidad del dominio propio para no hablar de más. Ah, no, es que yo soy así. Mi papá era un chismoso, mi mamá era una chismosa, mi abuela era una chismosa, por eso yo soy un chismoso. Sí, ese es el ADN que recibiste de la naturaleza humana. Ahora, de Dios, si Dios te engendró, si Dios te proyectó su naturaleza, entonces ya no tenés más por qué andar metiéndote en el chisme y siendo un lengua larga. ¿Sí?
Dios nos da el dominio propio para no continuar con las peleas o con las discusiones. ¿Por qué tenemos que seguir encendiéndonos? ¿Por qué queremos tener la última palabra? ¿De dónde sacamos la idea que tener la última palabra y pegar el grito más fuerte es señal de autoridad? Del mundo. El mundo se maneja así. ¿Qué hacía Jesús? Como te dije hace un rato, muchas veces enmudecía. Como se lo describe en Isaías. Enmudeció como un cordero, fue llevado al matadero, no abrió su boca. Hermanos, para eso hace falta dominio propio, para cerrar la boca y no darle lugar a los comentarios inapropiados, a los chismes, a las críticas. Para eso hace falta dominio propio, para eso hace falta el poder del Espíritu Santo, el poder del dominio propio para no gastar de más. Hermanos, somos administradores aún de lo económico, no solamente de la salud, del tiempo, sino aún de lo económico. Hoy se habla de compradores compulsivos. ¿Y saben qué? No hace falta tener mucha plata. Los que tienen mucha plata gastan mucho, pero los que tienen poca plata también gastan mucho y por eso a veces nos vemos en problemas. Hace falta dominio propio, decir, no, esto no lo voy a comprar porque no lo necesito. No necesito tener otro vestido, otro celular nuevo. No necesito. O sea, si lo tengo, qué bueno sería, pero no me voy a morir porque no es una necesidad. Y algunos a lo mejor dicen, no, pero esto no tiene nada que ver con el poder del Espíritu Santo. Bueno, cada uno sabrá y evaluará. Lo que yo te digo es que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Para que seamos fieles, hermanos. Fieles en nuestro matrimonio. Porque para eso hace falta dominio propio, poder, autoridad, amor. Para que seamos fieles en la congregación. Para que seamos fieles al Señor con lo que nos ha dado para ministrar, con los talentos, con los recursos que nos ha dado. Para que estemos siempre al pie del cañón para servir al Señor, con frío, con calor, con lluvia o con viento, en invierno, en verano, tengamos ganas o no tengamos ganas. ¿Cuántas ganas tenía el Señor Jesús de ir a la cruz? Pero Él sabía que no podía hacer su voluntad sino la voluntad de Dios. Y conforme a su identidad como Hijo de Dios, conforme a su naturaleza, hizo lo que tenía que hacer. ¡Qué bendición cuando hay gente que ha entendido lo que significa el espíritu de poder, de amor y de dominio propio! ¡Qué bendición cuando hay hombres y mujeres que han entendido esta nueva naturaleza y lo manifiestan en el diario vivir! Lo manifiestan en el trabajo, en las relaciones interpersonales, a la hora de escuchar, a la hora de poder hablar lo que es conveniente y de edificación, a la hora de no explotar, de no dejarse llevar por el ímpetu o por lo que era antes. ¡Qué bendición cuando hay gente que entiende y vive conforme a la nueva naturaleza! La nueva naturaleza no es ropa dominguera, hermanos. Ahora ya no es tan común, pero antes la gente tenía el trajecito del domingo, los zapatos del domingo, y obviamente se los ponía porque el domingo era un día especial. Y hay gente que ha trasladado esa imagen a la nueva naturaleza. El domingo se pone la ropa de cristiano. El domingo viene a la iglesia, en el mejor de los casos, y pone cara de buen cristiano y se porta acá delante de la gente como buen cristiano. Después va a su casa, se saca esa ropa y aparece el cocodrilo que tiene adentro. Esto no es ropa dominguera, es para que nos vistamos todos los días. Es para que honremos al Señor en todo. Por supuesto, si estás ministrando entre los niños, los jóvenes, en una célula, tenés que estar vestido de esto. Pero también en tu casa, cuando tenés el control remoto en la mano,
También en la soledad de tu cuarto, con lo que pensás, con lo que sentís, con lo que decidís. Si te levantás o no te levantás, si agarrás la Biblia o no, si te pones a adorar al Señor y a mostrarle tu gratitud, o te quedás. ¿Se entiende este gesto? Que no es este gesto. Hermanos queridos, simplemente alentarlos a que tomemos conciencia de lo que Dios nos ha dado y a que vivamos conforme a lo que se nos ha dado, que vivamos como es digno del Señor, como es digno de su nombre, como es digno del Evangelio que ha llegado a nuestra vida. Yo voy a invitar a los hermanos de la alabanza que puedan pasar. Y quisiera que pudiéramos darle gracias al Señor por lo que tenemos en Cristo. Pero en fe poder resistir al diablo. Como dice Santiago, sométanse a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Y esta es una situación en la que necesitamos a diario ponerle la mano en el pecho al enemigo y frenarlo y taparle la boca cuando intenta recordarnos lo miserable que fuimos. Sí, es cierto que fuimos miserables. Por eso se mostró la gloria de Dios, la misericordia de Dios sobre nuestras vidas, transformándonos. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir escuchando al enemigo que nos recuerda lo miserable que fuimos? ¿O vamos a empezar a vivir conforme a esa nueva naturaleza que Dios nos ha dado para que la disfrutemos cada día? Pero que cada uno pueda tomar la mejor decisión. Somos de Él, fuimos sellados por su presencia. Vivamos para la gloria de su nombre. Vivamos como lo que somos, hijos de Dios, redimidos, perdonados, lavados por la sangre del Cordero de Dios. Seamos fieles, seamos verdaderos, seamos personas honestas, íntegras, no porque nosotros somos buenos, sino porque Dios nos ha dado esa gracia. Amado Dios, quisiste hacernos tus hijos, quisiste adoptarnos. Señor, todos conocemos historias de adopciones. Y el papá, la mamá que van a adoptar a un hijo, no lo adoptan porque tenga una herencia, no lo adoptan porque tenga buenas capacidades, no lo adoptan porque sabe hacer algo especial. Lo adoptan porque sencillamente deciden traerlo a su familia, hacerlo de su familia y bendecirlo, cuidarlo, ampararlo, proveerlo. Y eso es lo que vos hiciste con nosotros. Aún sabiendo cómo somos, aún sabiendo lo que hicimos, sabiendo cómo hemos vivido, sabiendo de que hemos errado tantas veces, Señor, aún a pesar de eso, decidiste adoptarnos. Gracias. Señor, en el nombre de Jesús, implanta por tu Espíritu en nuestras vidas esa identidad de hijos tuyos, esa naturaleza tuya, esa semilla que viene de tu parte y que pone una nueva vida en nosotros, Señor. Ayúdanos a dejar atrás lo que nos ha perturbado, lo que nos ha hecho daño, lo que nos ha enfermado, lo que nos ha hecho perder tiempo, recursos y paz. Ayúdanos a dejar todo eso atrás, Señor. Te adoramos en el nombre de Jesús. Aquí estamos dispuestos, Señor, a que sigas operando en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.